Bueno, esto es más allá del principio del placer. Este trabajo fue escrito por Freud en 1919 y recién en unos 1920 miren qué antiguo que es, ¿no? En 1920 lo publica. ¿Por qué nombro esto? Porque el contexto es muy importante. Había terminado recién la guerra, la Primera Guerra Mundial, 4 años de guerra, de 1914 a 1918, una época de guerra muy dura. Entonces, estas reflexiones que hace Freud, en base a un contexto de esa época, ¿no? Una época donde económica y políticamente los países europeos están totalmente deprimidos, ¿no? Con muchas bajas, con muchas muertes, afectivamente mal también, con muchas carencias y pérdidas, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Y también en la consulta empiezan a aparecer situaciones que es lo que vamos a trabajar acá, ¿no? Y acá es donde él se cuestiona algunas cosas que más allá de este principio del placer, ¿no? Que ustedes han visto en la teorización de lo que es la primera y segunda tópica, más allá de ese principio del placer hay algo. Y así lo nombra entonces su trabajo, más allá del principio del placer, ¿no? Pero antes necesito yo con ustedes trabajar o ahondar un poquito sobre el concepto de pulsión en Freud, de dónde surge, ¿no? Ya antes, fíjense, estamos hablando de 1905, es donde él habla de la diferencia que hay entre instinto y pulsión. Instinct, que es en alemán, distinto a Trieb, ¿no? Que se traduce como pulsión. Mientras lo instintivo tiene que ver con esto netamente biológico, somático, ¿no? Congénito, heredado, genéticamente transmitido, y que su característica es este circuito de estímulos-respuesta, ¿no? Y sus objetos son inamovibles, que nos refiere entonces a todo lo que es soma, cuerpo, y se los relaciona con las características de la parte animal, digamos, ¿no? De todo eso que está totalmente determinado por nuestra biología. En cambio, dice él, los impulsos estos, ¿no? Por eso le llama pulsión, Trieb, ¿no? Que vemos que no somos solamente cuerpo, sino que hay un componente psíquico, ¿no? Que, que da lugar a esto que se denomina él como pulsión. Quiere diferenciar eso, lo que tenemos como simplemente estímulo-respuesta, de aquello que no es solamente estímulo-respuesta, ¿no? Entonces, como un proceso dinámico de impulsos, de empujes en el límite entre el soma y la psique. Hace una diferenciación, ¿no? Y dice, ambos son impulsos, ¿verdad? Impulso hacia lograr algo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí teoriza y dice, la fuente de ambos es lo mismo, es una tensión en el organismo. Pensemos en el hambre, ¿no? Sensación de hambre, es una tensión en el cuerpo. Entonces, la fuente es el cuerpo, ¿no? El origen. La meta es la satisfacción de eso que se siente como tensión, es decir, disminuir esa tensión del organismo, que se distienda de su estado de tensión, ¿no? Y en ambos, tanto en lo instintivo como en la pulsión, la búsqueda es la descarga, la satisfacción, ¿no? Pero donde vemos las cosas distintas, y por eso inventa esto de Trieb, ¿no? Es que en lo instintivo, que es solamente lo somático, el objeto con el que se satisface esta necesidad orgánica, esta tensión se descarga, el objeto ese en lo instintivo es siempre el mismo, ¿sí? En cambio, en la pulsión es contingente, variable, diverso. Vamos al ejemplo este que les digo. ¿Por qué es variable, diverso?
porque ya no es solo somático, hay un componente psíquico, ¿no? Si hay uno de los elementos de tensión en el organismo es el hambre, la sed, por ejemplo, ¿no? Que buscamos una descarga, que nuestro organismo se distensione en esa necesidad, ¿no? La búsqueda va a ser siempre, por ejemplo, el hambre, satisfacer el hambre, ¿no? Pero si está determinado solo por la biología, van a haber determinados objetos inamovibles. Por ejemplo, ¿no? La vaca come pasto, ¿sí? De repente, si ustedes se encariñan con la vaca y le dan hamburguesa, aprende a comer hamburguesa, ¿no? Pero ahí es cuando ya estamos como interviniendo en esta biología de la vaca y produciéndole componentes psíquicos de esta vaca se va a encariñar con nosotros. Lo más común que hacemos con esto es con los perritos y los gatitos, ¿no? Pero aún así hay cosas bien instintivas que, por ejemplo, en el ser humano no son instintos. Pensemos en un perrito, ¿no? Yo no he visto una mamá perrita, ¿no? Que le enseñe a ladrar al perro. Ya está genéticamente determinado que va a ladrar, ¿sí? Sin necesidad de la intervención del otro de afuera, ¿no? Lo mismo el enseñar a caminar, ¿no? Está genéticamente determinado para eso. Entonces, su sexualidad incluso, ¿no? Está condicionada a lo instintivo. Un perro no tiene relación con una perra si la perra no está en celos, ¿no? O sea, ¿y qué es estar en celo? Es una manifestación del cuerpo que incluso tiene olores especiales, que de lejos los perros lo sienten, y ustedes han visto en los barrios, cuando una perra está en celo, todos los perros en la puerta de la casa de la perrita, ¿no? Entonces, pero después ni bola le dan, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Es lo que sería lo instintivo, digamos, ¿no? Ahora, eso habría que verlo en la psicología ya de los perros, cómo tenemos cosas donde se van introduciendo también elementos del afecto o de la necesidad que tienen estos perritos de nosotros y que nos extrañan, ¿no? De repente un amo que se va, el perrito no quiere comer, eso ya estamos viendo otra cosa, que no es solamente lo somático, ¿no? Entonces, a eso es lo que quería referirse Freud cuando habla de pulsión, ¿no? Porque si pensamos en el hambre en el ser humano, y una persona puede decir, ay, tengo hambre, y alguien le ofrece, dice, mira, hay pan con queso, no, pero quiero una hamburguesa. ¿Mm? Entonces ahí que estamos viendo, ¿no? El objeto es variable, ¿no? Según los componentes psíquicos y prefiere la hamburguesa y no va a comer el pan con queso, ¿no? Entonces estamos viendo acá que el objeto se vuelve contingente en la medida que hay procesos psíquicos que acompañan incluso a esto que viene netamente del orgánico. Porque si no, fíjense ustedes, si nosotros realmente solamente, pensando solo en el hambre, son muchos los ejemplos que podemos dar de sensaciones en el organismo, ¿no? Si solamente hiciéramos caso a la necesidad que tiene nuestro organismo, que es algo que nos dicen los nutricionistas, usted debe comer lo que su cuerpo le pide, no lo que su cabeza le pide, nos dicen a veces, ¿no? Esto que le llama Freud el psiquismo, ¿no? Y no comemos lo que nuestro cuerpo nos pide, ¿no? Comemos más, comemos lo que nos gusta, hacemos referencia y aquí empieza el tema del deseo, nuestro deseo. Cuando ya hablamos de deseo, hablamos de la intervención de otra cosa, ¿no? Que es el componente psíquico. Entonces, en lo instintivo no interviene el otro de afuera, eso está regulado por la biología y punto, ¿no? En cambio, en lo pulsional interviene el otro, ¿no? El afecto, la relación con el otro, lo que el otro me introduce, ¿no? Y se va introduciendo también el desear eso, ¿no? El desear otras cosas, ¿no? Esa es la diferencia y por eso es que a partir de eso empezamos a hablar de pulsión, ¿no? Porque aunque Freud, médico, ¿no? Empieza a ver que no toda la respuesta va a estar en el organismo,
que hay algo, ¿se acuerdan que trabajaba primero con las histerias? Que hay algo que tiene que ver que no es organismo, que es otra cosa, ¿no? Que está dando lugar a las problemáticas, ¿no? Entonces acá estamos viendo, por eso habla de pulsión, ¿no? En esta parte que les he explicado lo trabaja en Pulsiones y Destinos de Pulsión, o Pulsiones y sus Destinos, en 1915. Hablé antes de 1905, donde empieza a hablar de esta diferencia en lo instintivo de una manera más biológica, el otro no, y todo eso que vimos, ¿no? Y habla de 4 elementos, ¿no? Esto que estábamos hablando, acaba explicándolo en relación a las zonas erógenas. La fuente es lo orgánico, ¿no? Partes del cuerpo, ¿no? Agujeros corporales, dice él, y no solo agujeros, pero él le dio mucha importancia al agujero de la boca, del ano, porque son los más comunes usados incluso en los periodos, ¿no? O sea, qué importante es la parte de la boca porque está amamentando, es una zona sobreestimulada en la primera etapa de la vida, y ahí hablamos de la etapa oral, ¿no? El ano, lo que llama etapa anal, porque es cuando el niño va fijando su atención en los excrementos. Pero no son las fuentes de las zonas erógenas, no son solo esas. Incluso después vamos a ver, más adelante en la unidad 2 van a ver ustedes cómo Lacan agrega, ¿no?, otras zonas también. La uretra, el oído, puede ser la piel, ¿verdad? Pero a estos agujeros Lacan le agrega la mirada, ¿no? El oído, lo que se escucha, las voces de afuera, ¿no? Le agrega él. Pero bueno, cualquier parte del cuerpo puede ser una fuente y transformarse en una zona erógena. Y cuando hablamos acá de erógena, estamos hablando de erotismo, de lo sexual, ¿no? Freud tiene una concepción de lo sexual mucho más amplia que pensar solamente como lo sexual en el coito, ¿no? O sea, el coito como el lugar de la satisfacción, donde se va a satisfacer lo sexual. Entonces, la amplitud que le da este concepto es que nosotros sentimos sensaciones agradables en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, a eso también le llama erotización del cuerpo, ¿no? O sea que hay satisfacciones sexuales en cualquier parte del cuerpo. Entonces se erogeniza la boca, ¿no? El ano, ¿no? Cualquier parte, el cabello, lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, partes del cuerpo que son erotizadas por los sujetos, ¿no? Entonces todo nuestro cuerpo tiene sensaciones, tiene placeres, tiene sentires, pero que no precisamente va a estar relacionado solamente con la parte genital. Bueno, estas zonas erógenas, entonces hay un empuje a la satisfacción, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la meta es la satisfacción? Que sería esto, ¿no? El fin o meta. Y no siempre será el coito, como estamos diciendo, ¿verdad? Y empieza él a trabajar acá esas desviaciones que él plantea, ¿no? Y dice, el fin, al no ser siempre la cópula, digamos, los órganos genitales, se pueden manifestar las perversiones. Y habla mucho acá de las perversiones, ¿no? Por ejemplo, el sadismo, ¿no? Donde es el placer en el dolor, ¿no? En el dolor del otro, el voyerismo, el placer en la mirada, como goza de la mirada del otro, un exhibicionista, por ejemplo, ¿no? El fetichismo, donde estamos viendo objetos que se utilizan como erotizados, donde se descarga el placer sexual, el cabello de la mujer, los zapatos, la nariz, o sea, partes a veces del vestuario, eh, otras cosas que de repente hasta en película han visto, ¿no? Los miembros descuartizados de una mujer, el masoquismo, ¿no? Y el masoquismo es también esto del el goce en el dolor en sí mismo, ¿no? Ese placer, esa satisfacción en el placer mismo. Y otra forma, y plantea también que otra forma también es que el fin sea donde hay un cambio de meta, que ya no es el cuerpo, ¿verdad? Sino un cambio de meta que es la sublimación.
La sublimación es como una satisfacción puesto ya en la cultura y es como que ya no se erotiza el cuerpo, sino que se pone esa satisfacción en algo que se hace en la cultura, ¿no? Y los objetos, decíamos que son tan variables, ¿no? Que el objeto es lo que permite, o el objeto es con lo que se logra la satisfacción o lo que permite la satisfacción, ¿no? Y ahí estamos viendo, por ejemplo, el objeto puede ser animales o, o humanos muertos, ¿no? O niños, viejos, o sea, todas las filias que ustedes encuentren, ¿verdad? Y que no precisamente el fin acá, ¿no? En el coito. Entonces, eso es lo que desarrolla sobre las pulsiones en toda esta época de 1915, que es necesario tenerlo como preámbulo para lo que vamos a ver en Más allá del principio del placer. Acá quiero articularlo con lo que estamos viendo teóricamente, ¿no? Cuando vemos esto de la primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente, decíamos que el sistema consciente-preconsciente está regido por el principio de realidad. Freud plantea que el inconsciente se mueve por la búsqueda de la satisfacción inmediata, principio de placer, ¿no? O sea, buscando todo esto pulsional, ¿no? Que se manifieste de forma inmediata, ¿no? Y esto lo sostiene cuando va trabajando también la segunda tópica, ¿no? Acuérdense, esto, algunos ya habrán visto esta parte cuando vamos pasando a la segunda tópica, que hay algo que de repente es tergiversado en muchos libros, a veces de psicología de la personalidad o en otros libros donde al simplificar la teoría de Freud, dicen el yo es la conciencia, el superyo es el preconsciente, el ello es el inconsciente. Y esto no es así, ¿no? O sea, ¿para qué va a hacer este hombre este cambio para decir con otros nombres lo mismo? En realidad estamos viendo que en realidad él plantea y dice, no, lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente son cualidades del psiquismo y las instancias psíquicas son yo, superyo y ello, ¿no? El ello sigue siendo esto inconsciente regido por el sistema del principio del placer, ¿no? El ello. Y lo nombra el ello porque es lo más extraño que tenemos, ¿no? Dentro nuestro. Y plantea que si bien las pulsiones nacen en el ello porque son una construcción, ¿no? Vinimos todos como biológicos, podríamos decir, genéticamente determinados en nuestra biología, y es en el encuentro con los otros, con lo de afuera, que se va formando este psiquismo y se va formando esto que es lo inconsciente, con sus elementos pulsionales, ¿no? Que nacen en el ello, pero que actúan en el yo y en el superyo, ¿no? Y empieza a hablar acá de dos grandes pulsiones, ¿no? El dualismo de las pulsiones le llama. Las sexuales y las de autoconservación, donde hay una búsqueda de satisfacción de ambas, ¿no? Estas de autoconservación son las del yo, ¿no? Y lo plantea, incluso yo les he remarcado esto, porque en un inicio lo que se va formando en nosotros al venir al mundo o incluso lo podemos ver ya como eh, la intervención que hay de los otros, incluso cuando estamos todavía en gestación, una madre embarazada que le habla al bebé, que le hace hablar al padre, que le pone música, ¿no? Que son cosas que vienen de afuera de la biología de este sujeto que se está creciendo, ¿no? Eso que se va formando, es lo pulsional, ¿no? Como lo hemos visto. Componentes psíquicos que van dando lugar a estos empujes, ¿no? Que buscan una satisfacción, regidos por el principio del placer, que le pone este nombre para referirse a lo inmediato. El yo es una formación, ¿no? Que se va dando posteriormente, surge del ello para contactarse con el mundo de afuera, ¿no? De a poquito, no es lo mismo un recién nacido que a los 3 meses, cuando ya te mira, sonríe, no la sonrisa de los 3 meses, le dice. Bueno, entonces
esto nos va mostrando, y yo les puse acá una cita, por ejemplo, ¿no? Donde el yo aspira al placer, quiere evitar el displacer, y sigue planteando Freud, ¿no? Que la tendencia es a buscar la satisfacción, evitando siempre lo que no es satisfacción. Alguna vez, si han visto ustedes, muestran a veces en estos videos de abortos donde se mete el punzón y el feto se va como alejando, ¿verdad? Entonces, como eso está incluso determinado hasta en lo instintivo, ¿no? De huir de lo que es displacentero, ¿no? Para el organismo. Lo muestran como huye, ya una palabra que le ponemos nosotros, ¿no? Un significante puesto de afuera, ¿no? Entonces, hasta acá podemos ir viendo que lo va llevando a Freud a teorizar, es decir, que nosotros como sujetos vamos buscando siempre la satisfacción. O sea, que buscamos el placer y que aunque venga, digamos, el yo rigiéndose por el principio de realidad, por lo que afuera parece, ¿no? Donde no todo esto es aceptado tal cual y que esto para satisfacerse tiene que regularse al principio de realidad, ¿no? No dice que no se satisface. Puede, pero tiene que producirse una capacidad de espera, no puede ser inmediato, ¿no? Hay momentos para cada cosa, ¿no? Hasta cosas tan biológicas, eh, pero que también tienen sus componentes psíquicos, por eso le llama, por ejemplo, etapa anal Freud, ¿no? Tan biológicas como defecar. Este bebé al principio defeca y no más, por eso tenemos que usar pañales, pero poco a poco, en la medida que el yo se va adecuando a la realidad externa, esas ganas, por ejemplo, va dándose cuenta, ¿no? Con movimientos o sensaciones del cuerpo que le permiten darse cuenta de que ya quiere defecar, ¿no? Y ustedes han visto cómo hay niñitos que dicen caca, ¿no? Y dicen caca y enseguida ya se hicieron, porque se dieron cuenta de las sensaciones corporales muy encima, digamos, ¿no? Del momento. Y van aprendiendo cada vez más a darle más espacio y a escuchar más su cuerpo, ¿no? Mucho antes para tener tiempo de ir a sentarse al vacío, ¿no? En los momentos en que están aprendiendo, ¿no? El control de esfínteres se llama, ¿verdad? Entonces, ese, por ejemplo, puede ser un ejemplo de esto, de cómo se va regulando algo por el principio de realidad, ¿no? La capacidad de espera y todo eso. Y muchos de los elementos de la educación externa, ¿no? No podés comer el helado, primero tenés que comer la comida, todas esas cosas que tienen que ver con el saber esperar, estar regulado. Eso es lo que describe como tal Freud, ¿no? Como este principio del placer tiene que ser regulado por la realidad. Bien, hasta acá es lo que tenemos por el día de hoy.